Hola a todos y a todas, me llamo José Luis y os voy a hablar sobre el enfoque intercultural en educación, que es un tema que goza de mucha relevancia actualmente en las clases de educación de lengua extranjera, de él en este caso, y que además es una de las vías de abordaje en el aula que vemos en el temario de la asignatura. La exposición se divide en una presentación de mi formación y experiencia profesional. Después abordamos el marco teórico del enfoque intercultural, vemos el diseño o su modo de proceder para después ejemplificar mediante actividades en qué consiste o cómo puede llevarse a la práctica este enfoque, para terminar con las ventajas y los inconvenientes de este procedimiento y una conclusión. Así pues, en la primera diapositiva vemos, en el año 2014 comencé a realizar un ciclo formativo en turismo de 2 años de duración que, bueno, para el enfoque intercultural, pues es un buen punto de inicio porque desde el principio ya estamos hablando siempre de culturas ajenas a la propia y como consecuencia también moneda, lengua, modo de organización social, todo. Después cursé un grado en traducción e interpretación en inglés e italiano como lenguas de estudio, como combinación de idiomas. Hice 60 créditos en la Libera Università di Lingua e Comunicazione di Milano y también 30 créditos en el North Central College de Chicago, de Illinois. Después hice el MAES, el Máster en Enseñanza, en eso, bachillerato y ciclos formativos, también por la Universidad Pablo de Olavide, y aquí tuve la primera experiencia docente como profesor de español para los alumnos que cursaban la materia de español en la universidad. En este momento me interesó compartir mi cultura y mi lengua, aunque si bien es verdad que la siguiente experiencia profesional que tuve fue como docente de inglés en las prácticas del MAES, como os he comentado anteriormente. Sin embargo, ahora me encuentro realizando la labor de auxiliar de conversación en la región de Emilia-Romagna, en Italia, y es aquí cuando me estoy dando cuenta que me gusta mucho y me satisface compartir mi lengua, mi cultura, pero también desde un punto de vista enriquecedor, donde se toleren todas las culturas, todas las costumbres y que se exprese todo tranquilamente, un espacio de convivencia y de enriquecimiento a nivel profesional y personal, que también está de hecho muy ligado al enfoque que os voy a presentar a continuación. Entonces, este enfoque es muy importante, la interculturalidad, porque los países son plurilingües, son pluriculturales, pero no son solo las naciones que son así, sino también las aulas. En una aula también hay pluricultura y puede haber plurilingüe. De hecho, en este caso, nosotros contribuimos al aprendizaje de lenguas extranjeras. Entonces, la interculturalidad en educación no es un concepto aislado, sino que se asocia con la cultura y la sociocultura. La cultura se atiene a la geografía, al territorio, a la economía de una nación, mientras que la sociocultura, pues, se enfoca en la organización social o jerárquica, en las costumbres, en las vivencias, en los modos de vida, en los modos de relacionarse que tienen las personas e individuos de estas culturas y de estas naciones. Por otro lado, el enfoque intercultural surge a finales del siglo XX, la segunda mitad de este siglo, como consecuencia de una renovación un poco del enfoque de aprendizaje de lenguas extranjeras. Y surge porque se afianza el carácter interdisciplinar en la educación, que promueve y posibilita que este enfoque, que es más pragmático y comunicativo, se establezca en las aulas.
Además, trasciende de la habilidad únicamente comunicativa y se pretende el desarrollo crítico del estudiante. Y otro de los objetivos principales es el de abolir los estereotipos. Los estereotipos, como vemos en esta diapositiva, en la manera de enseñar que se utilizaba antes de que llegase este método, entre otros, pues los estereotipos eran provocados muchas veces por estos métodos, por estos sistemas, porque antes la cultura se presentaba como algo alejado de la lengua y de la realidad del alumno, lo cual contribuye a que se formen rápidamente estereotipos, porque el alumno pues recibe cultura con minúscula, que es lo que se entiende como el comportamiento del carácter de una persona o de un individuo que en este caso sería hispano. Entonces, no ayuda a profundizar en los contextos y las diferentes situaciones más allá de una generalización. Ahora, sin embargo, el alumno gana en interculturalidad y en modo de relacionarse de acuerdo al contexto y a la situación que se le plantea. Vemos aquí en el diseño que todo ocurre dentro del aula de lengua extranjera, que es el lugar de diálogo y de encuentro entre las diferentes culturas. Y el modo de proceder pues sería mostrar un contenido cultural real y auténtico que debe de ser ofrecido y proporcionado por el profesor, por la figura del profesor, que tiene que hacer una enseñanza dinámica y enriquecedora. Además, el profesor pues, puede ayudar con estos contenidos, ¿no? Con la creación de estos contenidos y aportar ofertas, periódicos, revistas, además de utilizar las herramientas TIC, nuevas tecnologías que acercarán en sobremanera las culturas objeto de estudio en las diferentes aulas. Además, después de este contenido, pues se realizarán actividades o tareas que conllevarán la asimilación y hacer una reflexión sobre lo aprendido y lo enseñado. En este enfoque es muy importante la figura del alumno como receptor del conocimiento de la cultura meta, pero sobre todo, además, es transmisor de su propia cultura. Y el alumno, pues, se espera de él que sea tolerante, que tenga una actitud receptiva y abierta y también de respeto a las demás culturas. Por ejemplo, a modo de actividad, pero en base a lo apenas citado de tolerancia y de respeto, por ejemplo, ahora que es diciembre, que en las clases de L pues se aborda muchas veces el tema de la Navidad, pues se puede enfocar, también el profesor puede enfocar la Navidad no solo en España, sino en los demás países de habla hispana, porque las tradiciones son diferentes. En Argentina hacen quema de momos, en México hacen las posadas, en Colombia las velitas, y se puede enseñar cómo se celebra todo. Además, si nuestra clase cuenta con alumnos que son de diferentes naciones, es muy importante que ellos se sientan en una atmósfera en la que puedan compartir cómo celebran ellos la Navidad. E incluso aquellos que no la celebran, pues pueden contar cómo son sus reuniones y sus festividades en sus países y naciones y culturas de procedencia. A propuesta de actividad, en este caso, siempre siguiendo lo presentado en el concepto de los estereotipos, vemos una caja de bombones que, bueno, pues el contenido esperado pues son bombones, pero vemos en la imagen de la derecha que lo que hay son lápices. Entonces, con esto siempre se trabaja el estereotipo, que cómo se puede evitar y cuál es la realidad. Porque es muy importante incidir en el alumno en que se incurre en un error, en una equivocación al utilizar estereotipos y dar por hecho cómo los individuos de otras culturas se comportan. Entonces, antes de pasar a las ventajas, hay otra actividad que es muy útil para este enfoque, que sería dividir a los alumnos en varios grupos y darles a cada uno un país de objeto de estudio. Entonces, cada grupo estudia un país, estudia su composición social, cuál es la principal actividad laboral, cómo se relacionan, a qué hora comen, a qué hora se despiertan, cuántas horas de luz hay, todo lo que hace que una sociedad tenga unos determinados hábitos y rutinas.
a qué hora abren los negocios, etcétera, la escolarización de los hijos. Entonces, una vez que hayan presentado al resto de compañeros cómo se vive y cuáles son las principales características de cada uno de los países que hemos visto, pues se hará una hipótesis, una simulación sobre uno de estos países que ha sufrido una catástrofe y los alumnos de este grupo van a ir hacia compartir nación con otro grupo. Entonces, al haber unos desplazados hacia otro lugar, ellos tendrán que ponerse en la situación de, bueno, recuerdo las características que ha contado este grupo, entonces a ver ahora a qué parte de la ciudad los ponemos a vivir, qué clase de trabajos le ofrecemos, cómo es la escolarización y sobre todo cómo nos entendemos, si hablamos lenguas distintas, cómo se comunican y cuáles son las posibilidades que ahora encuentran las personas que eran de una nación ahora que se han transferido a otra. Y así también se aborda un poco el tema de la migración actual. Por otro lado, en el procedimiento vemos las ventajas. Las ventajas de este enfoque pues es modificar los prejuicios, los estereotipos, una actitud tolerante, también que las diferentes culturas se establezcan en el mismo plano jerárquico y promover actividades y cambios sociales, además de fomentar la empatía. El plano jerárquico de las sociedades, de las lenguas, de la cultura, también juega un papel muy importante, desempeña un papel muy importante en los inconvenientes, que es llamado el etnocentrismo. Mi cultura es mejor que la tuya, mi lengua es mejor que la tuya, y entonces esto el profesor de L y en esta clase con el enfoque intercultural se tiene que evitar. Además, hay inconvenientes de malentendidos y complejidad siempre que se hablan de diferentes culturas que pueden ser que estén más cercanas en algunas cosas y pueden estar más lejanas en otras. Para terminar, como conclusión, pues la lengua y la cultura se nos presenta como un todo indisoluble, indisociable, pero sin embargo hay un elemento muy importante en la clase de L que hace que la interculturalidad invite a los estudiantes a tener una reflexión por la cual ellos pueden tener una perspectiva que les haga aceptar lo ajeno, lo diferente, como algo que les enriquece, que no hay que establecer comparaciones entre ellos todo el tiempo, además de evitar los estereotipos, como hemos hablado durante toda la presentación. Pues con esto os dejo la biografía y si tenéis alguna duda, alguna consulta, he dejado también el correo electrónico en la primera diapositiva y nada, os deseo una buena tarde y muchas gracias por escuchar.